Hoy tenemos la segunda y última parte de esta guía para armar tu viaje al Valle del Loire. En la primera parte habíamos visto los castillos a visitar, cuáles elegir, horarios y precios. Pero en el valle encontramos también hermosos pueblos con un encanto e historia muy particular. Y también tenemos que ver cómo llegar hasta allí, tipos de recorrido y dónde alojarnos. ¿Están listos, acompañantes de viaje? Seguimos con la guía. ¿Qué tipo de visita hacer? La primera opción, y quizás la que más veces hemos escuchado, es visitarla por el día desde París. Algunos de los tours más conocidos parten muy temprano de París y hacen la visita con guía en español a los castillos de Chambord y Chenonceau. El costo ronda los 150 euros. Particularmente no soy muy amante de los tours. No olvidemos que desde París tenemos unos 200 kilómetros de trayecto y visitar 2 castillos puntualmente no es vivir la zona. La misma es mucho más que eso. Son carreteras, el río, los pueblos sobre el mismo, sentarse a comer con un buen vino, en fin. Pero si te sobra un día en la Ciudad Luz y no te animas a hacerlo por tu cuenta, esta es una buena opción. La otra opción es hacer el traslado desde París u otra ciudad en tren. En este caso seguramente estés pensando más en alojarte en la zona que en pasar el día. Aunque ambas pueden ser opciones, personalmente creo que el valle necesita al menos 2 días. Puedes tomar el tren en París hasta Orleans para luego ir haciendo los trayectos a las ciudades del Loire, o moverte en bicicleta. Esa también es una buena opción en el valle. El costo del billete del tramo París-Orleans ronda los 21 euros. Para hacer los trayectos sin bicicleta tienes una página con información de rutas, cuáles tienes, cuáles puedes hacer, cuáles trenes puedes subir con tu bicicleta y muchas más cosas. Y por último, la opción del coche. Alquilar un coche para recorrer la zona y alojarte en la misma es la opción que elegimos nosotros. Ahí ya manejarás tú tus tiempos, dependiendo de la cantidad de días que destines para el recorrido. ¿Dónde alojarse? Decíamos en el video pasado que tienes la opción de comenzar tanto en Nantes como en Orleans e ir haciendo lentamente el trayecto y parando en los pueblos o alojamientos de campo existentes, incluso en castillos que son alojamiento a lo largo de todo el Valle del Loire. Si tienes menos días o lo lleva más planificado, la otra opción es elegir un pueblo como base para hospedarte durante unos días y poder salir todos los días hacia lugares y castillos diferentes. Esta es la opción que nosotros escogimos. ¿Vemos una lista de posibles pueblos para alojarnos? ¿Preparados, acompañantes de viaje? ¡Comenzamos! La primera parada la hacemos en Orleans. Esta ciudad está al comienzo o al final de la ruta por el Valle del Loire, dependiendo desde dónde la comiences. Así que puede ser una buena opción de hospedaje tanto al comenzar la ruta como al finalizarla. Destaca la Catedral de la Santa Cruz de Orleans y el acceso a la misma, la avenida Juana de Arco, tiene una majestuosidad que impone. Más aún de la manera que la vimos nosotros, cruzado por banderas que se colocan a partir del 8 de mayo, fiesta de Juana de Arco, hasta la entrada del otoño. Es la capital de la región Centre-Val de Loire. Se encuentra a orillas del río, a 120 kilómetros aproximadamente de París. Si la visitan en mayo, se encontrarán con grandes festividades en honor a la gran heroína de Francia, Juana de Arco. Sin lugar a dudas, la catedral es hermosa y es el punto a destacar en la ciudad. La visita que no te puedes perder en la misma. Yéndonos ya de Orleans
Y si seguimos el recorrido de este a oeste, nos encontramos con Blois. La encontramos a orillas del río Loire entre las ciudades de Orleans y Tours. Destaca en la misma el castillo renacentista construido por Luis XII, el cual visitamos en el video anterior. Y es el único castillo en Francia que acogió en sus aposentos a 10 reinas y 7 reyes de dicho país. Pero más allá del castillo, esta ciudad merece un buen recorrido a pie. Caminar por la misma te transportará a tiempos lejanos. Este tipo de ciudades a las que llegas sin ningún plan, tan solo al recorrerlas, deslumbrándote en cada rincón con algo diferente, son las que más te atrapan. Y en uno de esos rincones nos encontramos a la Catedral Saint-Louis. Su construcción comenzó en el siglo XII, pero no queda prácticamente nada de la estructura original. La construcción de su actual fachada y campanario se inició en 1544. Es monumento histórico desde 1906. Si seguimos bajando, nos encontramos con la escalera Denis Papin. Pero esta es mejor verla desde abajo y a distancia. La imagen de la misma es espectacular. Engalanada con la imagen de la Gioconda la encontramos nosotros. Estuvo así de abril a octubre de 2019. ¿Por qué? Por la conmemoración de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. La ciudad baja tiene mucho encanto también, con varios lugares para pasear y comer. Esta ciudad tiene un encanto especial, esa autenticidad que no en todas las ciudades la sientes. Caminar por sus calles te lleva a descubrir casas a las que se le nota el paso de los años, empedrados, caminitos estrechos, en fin, una delicia. Es así que llegamos hasta la otra iglesia de la ciudad, la iglesia Saint-Nicolas, construida a partir de 1138 y declarada monumento histórico en 1840. Déjate llevar por el recorrido. Tanto la parte alta como la baja son muy bonitas y seguramente acabes el mismo junto al río. En nuestro caso fue la elegida para quedarnos los días que estuvimos en el valle. Como les dijimos en el anterior video, elegimos el Ibis Center Chateau por cercanía al castillo y al casco antiguo, y precio claro. Pero aparte de todo esto, si como decíamos al principio, buscas establecer una base para el recorrido, muy cerca de Blois tienes a los castillos de Chambord, Cheverny y Chenonceau, una de las visitas más importantes de la zona. ¿Que si fue una buena elección para hospedarnos? Sí, absolutamente, pero espera a ver las 2 ciudades siguientes, y ahí entrarán las dudas. ¿Vamos? Amboise. A tan solo 35 kilómetros de Blois y a 25 kilómetros de Tours, encontramos esta ciudad medieval a orillas del río Loire. El castillo real del mismo nombre domina la ciudad y es la primer y maravillosa vista que obtenemos de la misma. Conocida como la Perla de la Touraine, es la última morada de Leonardo da Vinci, el cual, invitado por el rey, residió en el castillo Clos-Lucé y fue sepultado en el castillo real. Nada más llegar, nos dimos cuenta que esta ciudad hubiese sido una ciudad perfecta para alojarnos. Más que Blois, aún hoy no lo sabemos.
pero síguenos por sus calles y saca tú tus conclusiones. Nuevamente comenzamos la caminata. Con el coche estacionado en un parking sobre el río, empezamos a descubrir sus calles y rincones. Rápidamente nos encontramos con la Torre del Reloj, del siglo XV, antigua puerta de entrada. Con una zona peatonal junto al Castillo Real de Amboise, tiene un encanto que atrapa, como también nos atrapó los lugares para comer, así que nos sentamos tranquilamente a almorzar en uno de ellos. Con dos castillos para visitar, como lo son el Castillo Real y el Clos Lucé, con el plus este último de encontrar una muestra sobre Leonardo da Vinci, Amboise, como verán, es una muy buena opción para tomar como base y hospedarse en la misma. Una diferencia entre ambas, quizás Amboise parece un poquitín más turística que Blois. En cuanto a precios, al menos en esas fechas que hicimos las búsquedas, estaban casi a la par. ¿Si la elegiría para hospedarme? Sí, claro. Tours. Llegamos a Tours. A tan solo 25 kilómetros de la anterior visitada Amboise, nos encontramos con esta hermosa ciudad, clasificada como ciudad de arte y de historia. Bienvenidos a Tours. Ubicada entre los ríos Loire y Cher, fue un asentamiento galorromano y actualmente es una ciudad universitaria. Por esto último es que encontramos mucho movimiento en la misma. La Plaza Plumereau es el corazón del centro histórico. Alrededor verán las típicas casas con entramado de madera del siglo XV, ambiente con bares y restaurantes. Recordemos que es una ciudad universitaria y este barrio entonces es conocido como el barrio de los estudiantes. La Catedral de Tours. La Catedral Saint-Gatien fue construida entre 1170 y 1547 y te animo a que entres, ya que es tan bonita por dentro como por fuera. A pocos pasos de la catedral encontramos la calle Colbert. Es una calle peatonal convertida en zona de restaurantes. Encontrarás turistas y locales en sus mesas. Lo que nos encontramos de casualidad fue una casa de empanadas argentinas. Un dato para argentinos y uruguayos como nosotros, que después de unos días lejos, quizás extrañamos comer algo así. Está en la calle Colbert y su nombre es Árbol de la Vida. Lo último que hicimos, aunque no paramos por falta de tiempo, pasamos por la Basílica San Martín de Tours ya cuando emprendíamos la retirada.
¿Qué les pareció Tours? También perfecta para alojarse, ¿no? A estas ciudades podemos sumarles Angers o Nantes, ya en la otra punta del valle. Hasta acá llegamos con la sugerencia de pueblos y ciudades en el Valle del Loire. Y hasta acá llegamos con esta guía. Te invito a ver la primera parte si aún no lo has hecho. Hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado y te hemos servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima, acompañantes de viaje.